Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Puede estar uno contento, puede estar uno gozoso en situaciones difíciles, en situaciones complejas, en aflicciones, en malas noticias. Pues sí, la respuesta es sí, en el Señor se puede vivir con ese gozo, sin perder ese gozo, ese contentamiento que solo el Señor puede darlo. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Yo recuerdo en muchas ocasiones que por ahí el resultado de esas situaciones, lo único que era esperable era que uno se tire a dormir y quizás no despertarse al otro día, ¿no? El decir, quiero olvidarme de todo esto y quizás mañana no despertar, dice mucha gente. ¿Sabes? Mucha gente se duerme pensando en no despertar al otro día. Es la realidad. Pero el cristiano, no sé, tiene un gozo adentro, tiene algo que lo levanta, tiene algo que lo saca adelante, tiene algo que lo saca a flote, no se va a hundir, porque la mano del Señor va a estar ahí para rescatarlo. Y claro que tiene que haber una diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente tiene esa fortaleza espiritual de salir adelante. Claro que por momentos uno siente triste, por momentos uno siente que lo golpea esa situación. Sin embargo, uno no va a morir ahí, ¿sí? El Señor lo va a rescatar. Y ese es el contentamiento que Pablo decía. Bueno, en este momento quizás dice, no lo digo porque tenga escasez en este momento, pero he aprendido, dice, ¿a qué? A contentarme, cualquiera sea la situación. Fíjate que yo el otro día estaba observando un vaso y tenía la mitad de agua, ¿no? Entonces, tú puedes tener 3 visiones de ese vaso con agua. Lo primero es que tú puedes decir, está medio vacío. ¿Y es la verdad? Pues sí, está medio vacío, está por la mitad. Está medio vacío. Pero puede venir otro y va a decir, no, está medio lleno. Le falta la mitad para llenar, ¿no? Entonces el pesimista va a decir, está medio vacío. El optimista va a decir, está medio lleno. Pero ¿sabe qué dice el creyente? El creyente dice, yo lo veo lleno. ¿Pero cómo lo ve lleno si está en la mitad de agua? Porque el creyente sabe que ve que está lleno de aire adentro, donde no se ve el aire, pero está lleno. Y está rebosando de aire, dice el creyente. Entonces tú puedes ser en la vida pesimista, optimista, o puedes vivir bajo el contentamiento de Dios. ¿Sabe por qué salimos adelante los creyentes? Porque vivimos bajo el contentamiento. No somos ni pesimistas ni optimistas. Porque hoy estamos en la época del optimismo, ¿no? Todo positivo. Ese contentarse es lo que haces cuando vives por fe. Porque es imposible si no vives por fe. Porque si vives por vista vas a necesitar cosas tangibles, que no son malas, simplemente son momentáneas. Ahí estaba leyendo de una persona que decía, me compré un televisor de 80 pulgadas y el primer día fue ¡wow! Y el segundo día ya quería uno de 90 pulgadas, ya quería uno de 100 pulgadas. O sea, ya cuando vamos teniendo cada vez más, ya lo disfrutamos en el momento y después al otro día uno dice, ¿qué? Ya no quiero de 80 pulgadas. El contentamiento no es algo pasajero que lo pierdes, es algo sustentable que te levanta, es algo sustentable que te llena, porque eso es lo que trae gozo a tu vida y el gozo es lo que te sostiene en la vida espiritual. No hay forma de crecer y de sostenerse en la vida espiritual si no es por el gozo de Dios. El gozo de Dios es mi fortaleza, ¿no? Es tu fortaleza. ¿En qué? En los momentos apremiantes, por supuesto, en los momentos difíciles. Y vivimos con gozo cuando comprendemos, ¿sabe qué? Comprendemos que Dios está en control de mi vida. ¿Has experimentado eso? De decir, Dios está en control de mi vida. Pues cuando experimentes eso, te aseguro que vas a vivir en contentamiento diario con el Señor. Tengas o no tengas, pierdas o no pierdas. Vas a vivir contento porque tú dices, Dios está en control de todas las cosas. Siento que Dios está en control de lo que tengo y de lo que no tengo también. Es cuando vives en esa seguridad, sientas o no sientas a Dios. El cristiano contento, que vive en contentamiento verdadero, no importa si no siente a Dios, sabe que Dios está por fe. Sabe que va a arrodillarse y aunque no lo sienta, aunque no tenga eso que a veces uno siente el frío, el calor o experimenta algo con el Señor, aunque no lo sienta, vas a ver que Dios está ahí,
porque no es por sentimiento, es por fe. ¿Y qué hace el contento? Se contenta con lo que Dios da. Se contenta. Y dice, esto es lo que Dios me dio, esto es lo que Dios me permitió vivir en la vida y estoy gozoso de saber que esto es lo que Dios me dio y no importa si paso por situaciones buenas o malas, lo importante es vivir contento con lo que el Señor me da. Por eso entendemos que todas las cosas obran para bien, no importa lo que pase, Dios está en control. ¿Y sabes qué? Tienes que encontrar el tesoro que hay en las situaciones complejas, en las situaciones difíciles. Yo me acuerdo que hace unos años atrás recibí una noticia sobre mi corazón que no estaba funcionando como debía funcionar. Y claro que fue una gran crisis. Sin embargo, esos fueron los mejores sermones que prediqué en estos 20 años de pastor. No creo que hayan habido, porque en esos tiempos me aferré mucho más al Señor. Me sostuve mucho más de la gracia del Señor. Y los hermanos que estuvieron decían, ¿cómo el pastor predicaba así? No tenía a veces ni fuerza para subir. Sin embargo, era la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios. Mejor que lo hagamos bajo la gracia y no bajo nuestras fuerzas. Porque bajo la gracia todo es mejor. Porque no depende de nosotros, depende del Señor. Y cantamos Jesucristo es suficiente, ¿no? Cuando uno canta Jesucristo basta, no es que le está diciendo basta, Señor, no quiero más. No. Le está diciendo es suficiente Jesús. ¿Sí? Es suficiente y es más que suficiente. Y fíjate que, hablando de eso, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, eso es lo que le preguntaba Pablo al Señor, ¿no? Y lo que le pedía al Señor. Y le pedía muchas veces. ¿Y qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? ¿Qué le dijo? Bástate en mi gracia. ¿Sabe cuál es la traducción ahí que encontré del griego? La gracia de Dios es suficiente, pero ¿sabes qué tenía que hacer Pablo? Bástate en el poder que hay en la gracia de Dios. Porque hay poder en la gracia. No es que le dijo, bueno, que te baste esto, ¿no? Como cuando uno le dan algo y le dice, ya no me molestes, que te voy a dar un poquito de algo. No, la gracia no es un poquito, no es que te baste eso. Esa no es la traducción. La traducción es, la gracia es poderosa y es grandiosa. Es algo suficiente que te sobra y mucho más de lo que necesitas. Entonces Pablo estaba allí viviendo, fíjate, vivía de revelaciones, de visiones, milagros, prodigios, ¿no? Tiempos de gloria que vivía Pablo, pero a la vez que vivía Pablo, azotes, golpes, cuántas cosas allí, ¿no? Que estaba pasando por pruebas, por rechazos. O sea que en esos tiempos pareciera que Dios lo ponía en el fuego y después lo sacaba y lo enfriaba. Cuando metes algo caliente en algo lo tienes que templar, ¿no? Un fierro que tienes que templar. ¿Cuántos varones vieron eso, no? A mí me tocó una vez verlo. Y wow, Dios me habló allí, ¿no? Porque lo sacan bien rojo y lo meten. Así estaba Pablo. Entonces, ¿cómo no va a aprender el contentamiento si vivía de prodigios, de milagros, de que el Señor lo usaba poderosamente, pero cuando se quería enaltecer, adentro del agua? Y ahí bajaba. Pablo comprendió y entendió, ¿no? Esos tiempos que vivía la iglesia. Fíjate, muchas de las profecías es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Hoy estamos viviendo tiempos espirituales que yo lo llamo, es un título mío, ¿no? Tiempos bipolares le puse a un sermón que estoy armando. ¿Por qué? Vivimos en tiempos donde te amo pero te odio a la vez. Ay. Quiero apoyarte, quiero apoyar a la iglesia, pero a la vez espero que la gente no vaya. ¿Cómo es eso? Vivimos esos tiempos bipolares. Cuidado con esto, ¿no? Porque Pablo comprendió el tiempo que estaba viviendo la iglesia, ¿no? Te apoyo, pero quiero que te vaya mal. No. Te apoyo, pero quiero que te vaya bien. Quiero que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios salga adelante. Amén. Porque para eso es lo que hacemos, ¿no? Para que el Señor siga obrando poderosamente. Hoy se me apareció una persona aquí llorando, un hermano de aquí de la iglesia americana que hace tiempo que conozco, y llorando me dijo, estoy viendo cómo está creciendo la iglesia y me alegra, me dijo, en el Señor, me gozo, me dice, de ver cómo de la primera vez que te conocí, hace quizás 2 años, estoy viendo ahora que hay bendición, me dijo, que hay crecimiento, qué lindo que es eso, hermano, porque eso imparte algo, ¿no? Y fíjate, Pablo se sostenía en la gracia, en el favor, en el contentamiento de Dios, y pasaba del aguijón que dice él, ese aguijón en la carne, ¿no?
que dice, él es como un enviado, decía él, ¿no? De Satanás que me abofetea. ¿Qué era lo que él estaba tratando de explicar? Que al haber tenido revelaciones, al haber tenido visiones del Señor, le fue permitido algo que lo baje, ¿no? Que él no se crea que es él y que no es Dios en él. Y eso es lo que yo digo, ¿no? Fíjate, pasaba del aguijón en la carne, vivir en esa plena gracia suficiente de Dios. Y llegó a decir, un hombre espiritual como él, cuando soy débil, ¿qué dijo? Entonces soy fuerte. Comprendió que el contentamiento, ¿sabes que cuando tú vives en el contentamiento de Dios, vas a decir esto, soy fuerte en el Señor. Aunque estés débil o te sientas débil, tú dices, soy fuerte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces somos débiles, pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que estamos completos en el Señor. Yo leía en estos días Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10, y que dice, y en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. ¿Cuántos están completos en el Señor y no necesitan nada más que del Señor? Estamos completos en el Señor. Claro que estamos en un trabajo de crecimiento, de sanidad, de restauración. Eso va a ser hasta el último día que estemos aquí sobre la tierra. Pero Pablo dice, pero por fe, porque en Cristo estamos completos en Él. No necesitamos otra cosa. Por eso, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, dice el apóstol Pedro también. O sea, todo nos fue dado en Jesús. ¿Qué? Lo que pertenece a la vida, lo que necesitamos en esta vida, dice Pedro. Todo lo tenemos en Cristo. Pero también lo referente dice a la piedad. ¿Sabe qué está diciendo ahí? A las cosas espirituales. O sea, todo lo que es en la vida, en el día a día, lo tenemos en Cristo. Pero todo lo espiritual, todo lo referente a la piedad, dice, también lo tenemos en el Señor. Por eso Pablo llegó a decir, por cuantas cosas eran a mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Cuáles son esas cosas que le daba ganancia? Y claro, no era el prestigio, el haber sido criado o enseñado, por ejemplo, a los pies de Gamaliel, un gran maestro, no cualquiera, ¿no? Y todo era prestigio para él, pero en la carne, todo era prestigio para él. Le abría puertas naturales, pero todas esas cosas, dice el que son de la vida, que son del sistema, de un sistema, dice Pablo, ¿no? Todo esto que me abría puertas, quizás o me daba prestigio, llegaba a lugares, a reuniones o a lugares donde no todos pueden llegar ahí, pero Pablo podía llegar. Un hombre bajo la ley irreprensible. Dice, todo eso lo he estimado, dice, como pérdida, porque prefiero estimarlo como pérdida y ganar el amor de Dios. Mire, que por ahí para otros se ríen, es decir, qué tonto Pablo lo que está diciendo. No, hermanos, está diciendo que Pablo prefería las puertas que Dios hable. Amén. Prefería tenerlo eso como por pérdida, porque, ¿saben? Hay cosas que nos roban el amor de Dios. Hay cosas naturales de esta vida que nos roban la espiritualidad, la honestidad, la salvación. Pablo sabía que esas cosas las tenía que dejar. Y yo me pregunté cuando armaba el sermón, ¿una o la otra? ¿Cuál elegimos, no? ¿Qué cosas estamos eligiendo? ¿Qué son aquellas cosas que te hacen perder lo genuino de Dios? Me acordaba anoche antes de dormir, cuando éramos chiquitos y veíamos Superman. ¿Cuándo veían Superman? ¿Qué pasaba en un momento de que él se debilitaba? ¿Por qué se debilitaba Superman? A ver los grandes conocidos. ¿Por qué? La kriptonita. Cuando le ponían cerca a kriptonita, ¿qué pasaba? Se debilitaba. Entonces yo dije, ¿qué cosas hacen que nos debilitemos y perdamos las cosas genuinas del Señor? ¿Dónde está esa kriptonita que tienes que correr, que tienes que sacar o que te tienes que alejar de eso? Ay, ay, ay. ¿Sabes? Las situaciones que estamos atravesando no deberían condicionar nuestra paz, nuestro contentamiento. Ahora sí, vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para vivir saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en esta tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Wow. Fíjate qué tremendo. Está diciendo Pablo que las situaciones difíciles de la vida, que él no estaba, no había puesto su corazón mal contra las iglesias. Ese sería un gran error, ¿no? Cuando Dios levanta a un pastor o un misionero, por supuesto que hay que apoyarlo, pero depende de Dios, ¿no? O sea, el misionero también depende del Señor, ¿no? Que provee a Dios. O sea, los líderes tenemos que guardar el corazón en ese aspecto, porque no dependemos de las personas, dependemos del Señor. ¿Y qué aprendió Pablo con eso? Que él estaba preparado para vivir con abundancia. O sea, no está mal tener abundancia. Acá lo dice Pablo, no está diciendo que está mal, pero está diciendo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Como me dijo una vez un hombre millonario, cristiano. Me dijo, yo me puedo sentar a comer con gente de mucho dinero, pero me puedo sentar a comer un hot dog en la calle, me dijo, con alguien pobre. ¡Qué lindo! Estaba preparado para las dos cosas. Pablo también, estoy preparado para la abundancia, pero fui enseñado por Dios. ¿Saben para qué? Dice, para la escasez, cuando tenés hambre, ¿no? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, no es que le proveía a Cristo cuando no tenía, lo fortalecía para vivir sin eso. Esto contradice la predicación de la prosperidad de estos tiempos, ¿no? Fíjate, está diciendo Pablo, me fortaleció. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro, voy a orar para que el diablo no te azote tanto, pero te va a azotar, ¿eh? Yo oré para que no pierdas la fe, Pedro, le dijo. Y Pedro le habrá dicho, ¿y por qué no oras para que no me azote? No conviene, tienes que pasar por eso, Pedro. Tienes que pasar por eso, Pablo. Sin embargo, dice, bien hiciste, porque eso que lo que dieron, ¿sabe qué fue? Dice, él no pedía dádivas, o sea, él no pedía, no pedía que lo apoyen. Pablo no estaba diciendo, haga un pacto conmigo, venga y ofrezca 10.000, 15. No. No pide dádivas. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¡Wow! O sea que cuando tú das, primero das para el Señor, no para el hombre. Nunca dé para el hombre porque va a perder. Das para el Señor. Pero cuando das, hay una cuenta, según Pablo, ¿no? Que tú estás acumulando. ¿Cómo está acumulando, pastor? Si usted está dando, pierde en dar. Bueno, Pablo dice no. Cuando tú das, dice, hay una cuenta, un fruto que va a haber en una cuenta del Señor. Y sí, yo lo he visto toda mi vida esto, ¿no? Porque cuando tú das, Dios se encarga de darte en algún momento. Dios se encarga. Ahora, cuando le das al hombre, no te va a dar nada a nadie. Pero cuando le das a Dios, hay una cuenta donde un día el Señor va a decir, Él necesita y va a mover todo lo que tenga que mover para que tú lo recibas. Una vez nosotros queríamos ir a un lugar en Chattanooga que las niñas me estaban pidiendo. Algunos de ustedes lo conocen esa historia, otros no. Por eso lo cuento de nuevo. Entonces tardamos 6 meses en juntar. Y cuando juntamos fuimos. Y me acuerdo que no era económico ir a ese acuario. Éramos 5. Pero ¿de qué dijimos? Vamos a ir. Vamos a salir. Cuando fuimos caminando, estacionamos. Y en ese lugar no se podía, así que tuve que sacar el carro, tardé como 10, 15 minutos y busqué otro lugar para estacionar. Les cuento esto porque Dios está en los detalles, hermano. Y cuando bajamos, fuimos allá a 20 metros, había que ir ahí a pagar, sale una persona corriendo y nos asustamos. De hecho, yo vi cuando uno agarra a las niñas así como para diciendo, ¿qué pasó aquí? Uno las agarra como para que no miren todo eso. Gritando la mujer.
Y vino hacia nosotros, vino hacia mí. Y me dijo, ¿usted tiene entradas? Y yo le dije, no, las voy a ir a comprar ahora. Pero ve cuando uno habla así sin saber qué está pasando. Dice, acá tiene 6 tickets. Y éramos 5 nosotros. Y le dije, guay, ¿por qué? Guay. Me dijo, acabo de recibir un llamado, un familiar se accidentó. Tengo que salir corriendo, acabo de comprar los tickets. Pero antes de devolverlo, no tengo tiempo. Tome, agárrelos. Y me acuerdo que agarré 6 tickets y salió corriendo la señora. Y dije, wow, Dios está en los detalles. Pero ahora me sobra un ticket. Y se lo di a alguien antes de que compre. También lloraba esa persona. Porque le regalé un ticket. Yo imagino, a mí me regalaron 6 tickets. O sea, a veces Dios te da un para cubrir tus gastos y para bendecir a alguien más. Pero ¿sabe qué? Hay que ver todo lo que uno dio antes. Mucha gente dice, no, ¿y por qué Dios usa aquel? ¿O por qué Dios bendice al otro? ¿O por qué cuando encuentro un testimonio no me gusta? ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes que ver eso. Tienes que ver lo que esa persona sembró en el pasado, en tiempos difíciles, en tiempos apremiantes. Nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y Dios se encarga, no tengas duda, ese banco no falla. Ese banco nunca va a fallar porque es un banco celestial. Los bancos de aquí pueden temblar. El dinero en nuestros países se devalúa todo el tiempo. Pero el banco del Señor nunca se va a devaluar. Él sabe pagar. Porque lo que uno siembra va a cosechar, hermano, eso es una ley. Wow, es una ley pero divina, celestial, mundial y del universo. Es una ley que jamás se va a quebrantar. Siembras cosas malas, vas a ver lo que te pasa. Siembras cosas buenas, pues vas a cosechar cosas buenas. Dios es justo para con todos, amén. Entonces, con esto yo pienso que el verdadero contentamiento tiene que surgir de un corazón, ¿no? De un corazón no afanado. Si el corazón está afanado con cosas de obtener, el corazón cuando está así afanado empieza a perder las cosas del Señor. Fíjate, un corazón afanado no está pensando en poner a Dios primero, está pensando en poner primero la economía. Ese corazón acumula en cosas que se pueden perder, pero ese está poniendo su confianza en algo tangible, ¿no? Y entonces está afanado. ¿Y qué hace lo primero una persona afanada? No pone a Dios primero. No puede poner, no están en el mismo nivel. O Dios o las riquezas. No conviven esos dos. Amén. Y un corazón afanado es un corazón también envidioso. Yo estaba viendo el Proverbio 14:30 antes de subir ahora. Y dice que el corazón apacible es vida, mas la envidia carcome los huesos. Un corazón afanado es envidioso porque quiere más y mira al otro y se pone mal cuando le va bien al otro. Un corazón conforme con lo que Dios provee es un corazón feliz, ¿o no? ¿Por qué? Porque el cristiano, mire, me adelanté del sermón, pero me quema decir esto. El cristiano está contento con lo que Dios le da porque sabe que no se merece lo que tiene. El cristiano se da cuenta que la paga del pecado era muerte. Entonces, lo único que le esperaba era la muerte eterna. Pero ahora el cristiano está contento con lo que Dios le da, porque dice, yo no me merecía esto. Pablo sentía no merecedor. Decía él, soy deudor. ¡Wow! Vivía en ese contentamiento. Por eso el corazón contento reposa en Dios. No está afanado ni ansioso. Reposa en el Señor. ¿Qué dice el Salmo 62:5? ¿No dice, alma mía, en Dios reposa? ¿No dice ahí que hay que reposar? Dice, está diciéndole al alma, no estés turbada, no estés afanada, alma mía, reposa en el Señor. Descansa en el Señor. ¿Por qué un corazón contento reposa en Dios? Porque sabe que Dios es poderoso para socorrer, dice Hebreos, ¿no? A los que son tentados. Sabe que es poderoso, entonces reposa en el Señor. Y cuando tú reposas en Dios, y cuando tú vives en el contentamiento de Dios, ¿sabe qué produce eso? Que tú agrades a Dios. Y Dios diga, me agrado mi hijo, comprendió mi hijo cómo es la vida. ¿Cuál es el gran secreto? Acá llegué al punto más importante, creo, del sermón.
¿Cuál es el gran secreto del contentamiento? Mire lo que Dios me habló esta semana. ¿Sabe cuál es el gran secreto del contentamiento? Es desear menos. El secreto es desear menos. ¿Y esto qué contradice? La corriente de este mundo que es consumista, ¿no? Compre, 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 compre. Uno a veces ve una fila de 50 personas, como me pasó una vez y le pregunté. Y me dijo, no, es que hay un descuento en unas ruedas. Ajá. ¿Cuál es el descuento? Y me dijo, tal precio. Entonces yo hice el cálculo de los días anteriores, porque miro mucho yo eso, y me di cuenta que era igual. Y le dije, volví. Estaba yo en el auto con una calculadora y volví. Y le dije, disculpe, es igual que hace unos días atrás. No, pero como ahí decía que había un descuento. Sí, claro. Así somos. Mire, yo soy una persona que cuando voy a comprar algo miro el precio, pero me queda acá grabado. Y cuando voy a pagar, miro el ticket, siempre me pasa, digo, acá hay algo que está mal. Y vuelvo, dejo el carrito, vuelvo. Y ahí estaba el descuento, pero no me lo pusieron aquí. Cuidado con eso. Pero a veces compramos, no nos damos cuenta, ¿no? No hay que obtener más, hay que desear menos. Y en todos los ámbitos, cuando uno desea menos, le va mejor, ¿no? Entonces, tener más que muchas veces, ¿qué produce? Esa felicidad instantánea. Oh, claro que sí. Pero fíjate que el contentamiento no es algo pasajero, es continuo. Cuando tú estás bajo el contentamiento del Señor es algo continuo. Cualquier situación que te encuentres va a estar allí el gozo del Señor. ¿No? Fíjate la gente que es rica, por ejemplo, ¿no? No necesariamente es más feliz. ¿Se han dado cuenta? ¿Han hablado con gente millonaria? No necesariamente es más feliz. Al contrario, yo descubrí que es más triste la persona que más tiene. ¿Sabe por qué? Porque la persona que más tiene le cuesta pagar ciertas cosas. Pero el que menos tiene está presto para pagar. Pero entonces, los hijos de Dios encontramos que somos más felices. ¿Cuándo? Cuando vivimos los planes de Dios. Cuando estamos caminando en los caminos del Señor. O sea, nuestra felicidad no surge del tamaño del saldo del banco, sino de la voluntad de Dios de estar satisfechos con lo que el Señor da. Tú puedes comer algo y decir, hasta acá estoy satisfecho. Pero aquí en este país, ¿qué puedes hacer? No, pues aquí puedes comer todo lo que quieras, ¿no? Por $8. ¿Está bien comer todo lo que quieras? No está bien, pero puedes. El cristiano tiene que estar satisfecho espiritualmente. Fíjate que una persona que posee muchas cosas, pero que desea más y más, tiene un problema. ¿Sabe cuál es? Que es miserable en su corazón. Entonces el verdadero contentamiento también se da cuando somos partícipes de los padecimientos del Señor. Esto es algo tremendo que encontramos en la palabra de Dios. Personas, hombres y mujeres, pero los apóstoles allí, ¿no? Ellos se sentían, vivían en el contentamiento de Dios, pero aún padecían por el Señor. ¿Y qué trae en la vida de los hombres que encontramos en la Biblia? Yo lo primero que encontré es que esa vida que llevaban no los llevaba a quejarse, por ejemplo, ¿no? A tener una vida de queja. O no se comparaban, o no, lo que hacían eran que vivían humildes, en humildad, porque se identificaban con Jesús. Y nosotros nos identificamos con Jesús. ¿En qué? Fíjate que Cristo se hizo pobre, ¿no? Entonces, puede comprender a los pobres el Señor. O sea, Cristo fue torturado, fue lastimado. Entonces Él puede consolar a aquellos que están pasando por esa situación, ¿no? Cristo fue probado. Entonces, nosotros que somos probados, nosotros nos relacionamos con esto, ¿no? La promesa ahí es que cuando pases por las aguas, dice Isaías, ¿cómo dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, ¿no? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ¿no? Qué tremendo, qué promesa, ¿no? Sacudimos al Señor para que Él nos fortalezca. Por eso Pablo dijo, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. En toda paciencia
y longanimidad. ¿Qué significa eso? ¿Me sigue? Dice que somos fortalecidos en el Señor. ¿Sabe para qué nos fortalece el Señor? Y nos da paciencia, ¿no? Para poder tener paciencia en estos momentos difíciles. Y toda longanimidad. Yo me imagino que eso debe ser como cuando algo se estira y no se rompe, ¿no? Se estira, se hace, o sea, no se rompe, sino que está preparado para ser estirado, para pasar por donde tenga que pasar. Y cuando experimentamos este contentamiento de Dios, yo creo que somos más felices realmente, pero la felicidad verdadera, lo que yo pondría ahí es el gozo, ¿no? Porque nos agrada lo que Dios hace, comprendemos lo que Dios hace. Pero fíjate que lo contradictorio es el egoísta, ¿no? La persona egoísta, que solo es feliz cuando, por ejemplo, vamos a verlo en Cristo, ¿no? Solo es feliz cuando Dios contesta esas oraciones. Cuando Dios no contesta, está en desacuerdo, ¿no? Pero el que vive en el contentamiento de Dios sabe que es feliz aunque Dios conteste o no conteste. Dios no contestó, pero va a contestar. Amén. Y justamente nosotros tenemos que comprender que nada podemos vivir en satisfacción si no está Dios en nosotros. No me acordaba el predicador, ¿no? Allí en Eclesiastés. ¿Qué empezó diciendo? Vanidad de vanidades, ¿no? Dijo el predicador. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Ahí en el capítulo 1. ¿Cuál es el provecho? Dice él, ¿no? Del hombre que trabaja y que se afana debajo del sol. Algo que me gustó que encontré en estos días de Agustín, el teólogo Agustín, lo llaman San Agustín, ¿no? Miren lo que escribió. Dice, tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti. O sea, fuimos creados para adorar al Señor, dice él, ¿no? Fuimos creados para servir al Señor. Y hasta que no hagamos eso, no vamos a vivir en contentamiento, dijo él. Miren. Fíjate el versículo de Isaías, yo lo voy a leer, capítulo 55, versículo 2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero y no en pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Wow. Él veía al profeta, ¿no? Que se usaba eso para otra cosa, ¿no? Dice, ¿por qué lo gastas gastas ese dinero y no en comprar comida, en tener pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Se estaba usando mal lo que tenían las personas, ¿no? Deja que el Señor tome el control de todo en este día, ¿no? Yo estaba, para concluir en este día, estaba pensando, ¿sabes? En el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, estaba pensando en esto. Vieron que ahí en Éxodo capítulo 13, no lo podemos ver, pero vemos cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, como condición de esclavos salieron, y la condición era que tenían que ser libres, ¿no? Y salieron como esclavos para ser libres de todo eso que habían vivido allí en Egipto. ¿Y cuál fue el proceso que ellos vivieron para llegar a la tierra prometida? Fue el desierto, ¿no? O sea, el desierto era el lugar de limpieza, digamos de purificación, para que eliminen las malas costumbres, las dependencias, las actitudes de esclavitud que tenían, que estaban arraigadas, podemos decir, hasta los tuétanos, ¿no? Del pueblo de Israel, por lo que vemos. O sea, Dios quería fortalecerlo en el desierto, no que mueran ahí. Y Dios quería transformar esa esclavitud que tenían en la mente en hombres y mujeres guerreros para Dios. O sea, ese desierto era un tiempo de transición, ¿no? Un tiempo donde debían no vivir ahí, sino pasar por allí. Ellos decidieron, no Dios, ellos decidieron cuánto tiempo iban a estar en el desierto. Si tú miras en el mapa con la tecnología, nada más hubieran tardado 18 días en llegar. ¿Pero cuánto tardaron? 40 años. O sea, hicieron como que estuvieran como deambulando en el desierto. ¿Por qué? ¿Dios quería que estén 40 años ahí? No. Ellos mismos no lograron entregar y vencer y comprender el plan de Dios.
Entonces no estaban listos para la tierra. Y esa generación fue tan quejosa que esa primera generación no entró a la tierra prometida. Solamente 2 pudieron entrar, Josué y Caleb. La segunda generación pudo entrar. Entonces, fíjate qué tremendo, cuando ves esto, te das cuenta que el desierto era un camino, un destino temporal que debían transitar, no vivir ahí. No era el destino definitivo, era algo transitorio, pero ellos con sus actitudes, sus quejas, hicieron del desierto un lugar de permanencia, un lugar de hogar. Esa no era la tierra prometida, no era el desierto. La tierra prometida era Canaán, un lugar donde fluye, dice, leche y miel. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que pasó en ellos que desagradó a Dios? ¿Sabe qué fue? La queja. Y la queja es descontento, ¿no? ¿Conoce gente que se queja todo el tiempo? O sea, todo iba bien hasta que se empezaron a quejar. ¿De qué? A ver. Y estamos padeciendo. ¿Cómo el Señor no está con nosotros? Empezaron a quejarse. ¿Cómo Dios nos trajo a este lugar? ¿Cómo Dios permitió esto que empezamos a padecer? ¿Y qué pasó? Ahí el Señor en un momento escuchó la queja del pueblo de Israel y dice que con su ira, y ahí podemos ver que el fuego de Dios descendió y consumió el campamento. Entonces vemos constantemente esto, que luego clamó Moisés y el fuego se apagó y clamaba constantemente Moisés por el pueblo de Israel. Ahora, quiero un poquito terminar con esto de la queja, porque tiene que ver con... La queja mata el contentamiento de Dios. Es el enemigo número 1. ¿Cómo se manifiesta la queja? Bueno, miren, la queja sale a luz cuando estamos resentidos, por ejemplo, ¿no? Con alguien o con algo. Entonces, al estar resentidos con algo, empezamos a quejarnos, empezamos a crear ese ambiente donde ese resentimiento, esa falta de perdón hace que te quejes, que te sientes descontento, ¿no? Y no aceptas en algún momento que eso sucedió y que eso tienes que vencerlo y tiene que pasar. A todos nos ha pasado en la vida, ¿sí? Y tú tienes un camino, o te resientes, o lo perdonas y lo dejas y lo sueltas. Y sueltas esa esclavitud, porque el resentimiento es una esclavitud muy cruel, hermanos. Lo segundo que veo es que la queja sale a flote cuando tenemos un corazón, dijimos, resentido, ¿no? O sea, que no ha podido perdonar. O sea, la queja también siempre va a llevar a tener una actitud negativa todo el tiempo. No hay queja con actitud positiva. La queja siempre va de la mano con actitudes y formas de hablar negativas. ¿Y sabes qué hace la queja? Crea como una desconfianza en Dios. La queja va a hacer que no confíes en el Señor. Porque la queja te hace vivir expresando ese dolor, esa pena, esa desconformidad que tiene, aún muchas veces con el Señor, ¿no? O sea, me quejo por muchos motivos, pero más lo hacemos cuando Dios no responde. O tú pensabas que Dios lo iba a hacer de una manera y lo hace de otra manera al Señor. Y empieza a quejarte. Cuidado con quejarte con Dios. No te quejes con Dios. Cuidado con esto, ¿no? O cuando no estás de acuerdo con una situación, quejarse va en contra del carácter de Dios. Cuidado con eso. Porque a Dios no le gusta la queja, o sea, a Dios le gusta el contentamiento, ¿no? Y cuando te quejas ahí estás manifestando como una inconformidad, ¿no? Que estás desconforme. Por ejemplo, ¿y por qué Dios lo hizo de esta manera, no? Y te empiezas a quejar, Señor, lo hubieras hecho de otra forma. Cuidado, no te quejes. Acepta la voluntad de Dios como viene del Señor. Porque la queja mata el plan de Dios. La queja mata el gozo de Dios. ¿Por qué no debemos quejarnos? Miren, acá está el punto que les hablé anteriormente. ¿Sabe por qué no debemos quejarnos? Porque tenemos más de lo que merecemos. ¿Sabe lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 39? Yo se lo voy a leer. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Con esto matamos la queja, pero de raíz, ¿o no? ¿Cuántos se van a quejar después de este versículo? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre? O sea, ¿por qué se queja? Si está vivo a pesar de su pecado, debía estar muerto. O sea, merecíamos la muerte. O sea, merecíamos que Dios haga desaparecer al hombre de la tierra. Sin embargo, por su misericordia,
Ya en Génesis capítulo 3 vemos cómo el Señor en su misericordia tenía preparado ya el Redentor. Ya desde Génesis lo vemos. Ya desde antes de la creación de la tierra, de la humanidad, ya Dios tenía un plan para el hombre. Sabía que el hombre iba a caer. No deberíamos quejarnos, ¿sabe por qué? Y eso genera como contaminación a nosotros y a los que nos rodean. En el desierto justamente el pueblo de Israel, lo segundo que se queja, ¿sabe qué es? El maná. Dios le había mandado el maná, pero ellos, ¿sabe? Se empezaron a quejar. Ya dijeron, otra vez maná tenemos que comer, pero no comprendieron que era un mensaje de Dios, ¿no? Que era que Cristo iba a venir un día, Él es el maná de Dios. ¿Y qué dijeron? ¿Quién nos diera carne? Números capítulo 11. ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos, dice, el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepino, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos la garganta seca y no vemos nada, sino este maná. Se quejaron. Y la queja trae desprecio, ¿no? Porque eso es lo que pasó aquí. Se quejaron y trajeron desprecio. Pero la Biblia nos dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura cause dificultad, cause separación y corrompa a muchos. Eso trae desánimo, desaliento, desmotivación. ¿Cuál es el antídoto, entonces, contra la queja? El contentamiento. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire, estamos en un mes de las gracias, ¿no? De acción de gracias. Este mes de noviembre. ¿Y qué dice la Biblia? Dad gracias en todo. O sea, cuando dice en todo, está diciendo en los momentos difíciles y en los momentos buenos. El cristiano da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.